Saludos, muy buenas noches y bienvenidos al Vértice una semana más. Aquí estamos en plena ola de calor y recién inaugurado el verano. Ahora sí, ya hemos entrado en verano, por lo tanto ya son las temperaturas normales y habituales. Vamos a dividir nuestro programa, como es habitual, en dos partes. Una primera con entrevista y una segunda ya con nuestra tertulia coloquio. En la primera parte vamos a saludar ya a una persona muy querida, por lo general en Lorca. Al menos yo le voy a preguntar si se siente querido en Lorca. Ha sido alcalde de la ciudad hasta hace bien poquito y ahora es consejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estoy hablando, cómo no, de Paco Jodar. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Una vez más, aunque con otro cartel. Con otro cargo, el de consejero. Pero bueno, yo decía, como alcalde, que lo ha sido hasta hace bien poquito, ¿cómo se siente? ¿Más querido que odiado? Yo tengo que decir que me siento querido en la medida que yo quiero al pueblo de Lorca. Yo le he dedicado mucho tiempo, mucho cariño a Lorca, mucha dedicación. Me siento muy identificado con mi ciudad, con mi pueblo. Y yo creo que ese grado de intimidad lo tengo con la gente de Lorca. Y afortunadamente puedo decir que sí, que siento ese calor en la gente y que es, creo que el mismo calor que yo dedico a esta gente, el mismo cariño que yo le he tenido siempre a mi pueblo y a la gente de mi pueblo. Desde luego que sí. Bueno, pasó evidentemente en la política municipal, pasó por ese desierto que fue la oposición durante muchos años, finalmente consigue el objetivo de llegar a la alcaldía, es decir, toda una formación que, por si fuese poco y por si faltase algo, pues le toca gestionar lo que nunca nadie podía haber podido pensar, que es ese terremoto con el que ya hizo el máster en la política municipal. Esto ahora mismo ya, toda esa experiencia, una gran experiencia la que tiene Paco Jodar, ha sido lo que le ha llevado quizás al nuevo presidente del Ejecutivo regional a darle una responsabilidad tan de pelear como es la de la agricultura, es decir, todo el sector primario y además el agua. Bueno, yo puedo contar los argumentos que me dio Fernando López Miras, el presidente, para llamarme a formar parte de su gobierno. Pero evidentemente yo creo que, y siempre lo he dicho muchas veces, que toda persona que esté en política debería empezar por la política municipal. El tiempo que he estado, que ha sido mucho tiempo en la política municipal, como tú muy bien dices, 10 años como alcalde, pero 8 años como concejal en la oposición, son 18 años. 18 años primero pasando esa travesía del desierto, conseguir aquella aventura épica de ganar por primera vez el Partido Popular las elecciones en Lorca, y todo lo que ha habido que gestionar, las dificultades enormes, las situaciones dramáticas que se ha vivido, pero que indudablemente yo, a lo largo de toda mi vida, mi trayectoria en la política municipal, siempre he dicho que al entrar en contacto con políticos de la comunidad autónoma, con políticos que ejercen sus funciones en la administración del Estado, siempre se nota el que previamente ha pasado por la política municipal. Imprime carácter, es algo que siempre se nota, y por eso he dicho muchas veces que sería importante que todo político empezase por la política municipal, por la trinchera, por la primera línea, por el contacto directo con el ciudadano. Y en cuanto a las razones por las cuales fui llamado a formar parte del gobierno de la región de Murcia, pues el presidente me dijo que necesitaba una persona con mi perfil, con mi experiencia política, con lo que había pasado y lo que había aprendido de todo eso, y con la trayectoria, una larga trayectoria en política de 18 años, y que además por las circunstancias había tenido que aprender a moverme en las esferas de la administración del Estado, en el gobierno de España, por la cuestión del terremoto, las inundaciones. A mí me conoce mucha gente, puedo decir que todo el gobierno en Madrid me conocía en mi etapa de alcalde, ahora empiezan a conocerme como consejero, y desde luego todo eso quería que era aprovechable
por parte del Gobierno de la región de Murcia, y pues esa fue la circunstancia, esa fue la explicación que Fernando López Miras me dio cuando me llamó a formar parte de su gobierno. La guerra sigue siendo la misma, las batallas ahora son distintas, y lo digo porque además de todos he sabido que Francisco Jodar es militar de profesión. Sigue en la batalla, evidentemente, ha sido una dura batalla el conseguir muchas cosas para Lorca como alcalde. Ahora imagino que con el tema del agua fundamentalmente, que es lo que más está preocupando en la región de Murcia, la batalla es otra, como digo, pero evidentemente yo no sé si más dura incluso. ¿Por qué cuesta tanto trabajo traer agua a la región de Murcia? Bueno, la batalla es diferente, tiene muy poco que ver, ¿no?, lo que estoy haciendo ahora con lo que hacía de alcalde, y la perspectiva es distinta y el campo de batalla diferente también. Yo antes, en el tiempo que he estado de alcalde, las decisiones o se tomaban en el ayuntamiento, o el 80% entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma, el gobierno regional, que está muy cerca y con un acceso inmediato y demás. Ahora, pues en las competencias, parte de las competencias, las más importantes, las más duras ahora mismo, que son las del agua, las competencias están en el Estado y las decisiones se toman a 500 kilómetros de distancia. Eso hace que la cuestión sea diferente, porque es que además quien toma las decisiones, donde yo voy a pedir la toma de esas decisiones, pues evidentemente no tienen que tener en cuenta solamente los intereses de la región de Murcia, sino los intereses de todo el Estado, de toda España, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil ahora mismo el tema del agua? El tema del agua siempre ha sido difícil en Lorca, en la región de Murcia. La región de Murcia tiene un déficit estructural en materia de agua, y eso hace que la cuestión sea difícil, pero especialmente cuando, además de padecer ese déficit estructural, es decir, que se tiene siempre, nosotros en la cuenca del Segura tenemos siempre menos agua de la que necesitamos, pero cuando viene una sequía como la que estamos padeciendo ahora por cuarto año consecutivo, cuando ahora mismo pues en situación de emergencia no solamente está la región de Murcia, que estamos acostumbrados a estar en situación de emergencia hídrica, sino que además están en situación de emergencia hídrica partes de Andalucía, toda Extremadura, Castilla-León, y las que no están en situación de emergencia están en situación de alerta. No hay agua en ningún sitio ahora mismo. Están en esa situación difícil en muchos territorios, y si se hace difícil traer agua en situaciones de normalidad hídrica, en las actuales situaciones se hace más difícil todavía, porque soluciones hay y estamos implantándolas y estamos exigiéndolas y estamos pidiéndolas. Ahora mismo no podemos pensar en el Tajo, porque el Tajo está en situación también de extrema necesidad. Entrepeñas y Buendía están por debajo del nivel que marca la fase 4 del memorándum, que inhabilita totalmente. No hay agua en Entrepeñas y Buendía, por lo tanto no podemos pensar en el Tajo. Hay que pensar en otras soluciones. Otras soluciones son los pozos de sequía, son las transferencias de agua, y es el aprovechamiento gota a gota del agua de la que disponemos, las desaladoras, los pozos en la situación en las que están, la reutilización de las aguas residuales, en todo eso que somos en la región de Murcia auténticos maestros, ¿no? Pero de verdad pues se hace especialmente difícil, y además hay que tener en cuenta no solamente que podemos traer agua de donde ahora mismo hay muy poquita y podemos traer alguna, es que tenemos que pensar que va a pasar julio y agosto, que va a venir septiembre, octubre, que vamos a estar no igual que ahora, peor, mucho peor que ahora, que llegará noviembre y diciembre, que vamos a estar peor que septiembre, octubre, según las previsiones, según los cálculos, y que hay que pensar que tenemos que traer agua, pero que tenemos que dejar en esos sitios alguna para traerla después cuando las situaciones sean peores. La gente no es consciente ahora mismo de la situación dramática en la que está en materia hídrica toda España, y muy especialmente la región de Murcia. Pero bueno, se van consiguiendo soluciones. Conseguimos esos 21 hectómetros cúbicos de la desaladora de Torrevieja, cosa con la que no contábamos. Conseguimos, después de esa reunión que estuve con el presidente Fernando López Miras, con la ministra, con la secretaria de Estado y con la directora general de Agua, que nos acompañó, el presidente quiso hacerse acompañar en esa reunión de los representantes del sector, los regantes, los agricultores, las cooperativas agrarias, y conseguimos ese compromiso de la apertura de los pozos de sequía. En primer lugar, los del Sinclinal de Calasparra. Los del Sinclinal de Calasparra, pues
Ayer recibí la noticia de la secretaria de Estado, me llamó para decirme ayer martes, para decirme que se abrían de manera inmediata entre ayer y hoy, que se abren los primeros pozos del sinclinal de Calasparra. Es una gran noticia, es un gran alivio. Por ahí vienen 32 hectómetros cúbicos, que es una cantidad importante. Mañana jueves, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Hidrográfica del Segura, vamos a tomar la decisión, pediremos que los regantes de la cuenca, que tienen agua suficiente en los pantanos de la cuenca, pues adelanten esos caudales, porque el ritmo de extracción de agua de los pozos es lento y se necesita ese adelanto. Antes de ayer estuve en Madrid, reunido con la secretaria de Estado y la directora de Aguas, y les pedí precisamente que en la Confederación dieran facilidades para que los regantes de la cuenca, que no son los mismos que los regantes del trasvase, adelanten a los del trasvase esos caudales. El problema que vamos a solucionar también, pedí que se adelante pues, lo que está en tramitación, que es la batería de pozos, los de Mingo Hill, que son distintos de los de Sinclinar, pero que también son pozos de sequía, que se adelanten los trámites. La tramitación está en trámite medioambiental. Son unos pozos que pueden aportar 9,9, es decir, 10 hectómetros cúbicos adicionales, que se empiece con la tramitación que ya se ha empezado de los pozos de la Vega Media, que pueden aportar 4,5 hectómetros de agua. Mientras tanto, pues estamos presionando, estamos pidiendo que se den facilidades a la cesión de derechos de los regantes. Una cosa son los trasvases, que son de organismos de cuenca a organismos de cuenca, y otra cosa son las cesiones de los derechos, que son unos regantes que ya tienen unos derechos a unos caudales, que tienen esos caudales que no los van a utilizar o no los van a utilizar en su totalidad, y lo que les sobra lo ceden a los regantes, pagando evidentemente un canon a los regantes del trasvase Tajo Segura. Esto tiene unas dificultades adicionales, sobre todo en estos momentos, estamos peleando también por ello, poner al máximo funcionamiento las desaladoras, las que no están al máximo funcionamiento, que lo están casi todas, pero hay algunas que todavía pueden dar un plus más, hasta la última gota, exprimiendo el limón para conseguir pasar esta situación difícil y mirar al cielo a ver si este otoño, este invierno, pues cambiara ya los ciclos del agua, que en realidad se producen. Hay periodos de sequía y periodos en los que pues, la meteorología nos da algún respiro. Y ya estamos esperando que pase este ciclo de sequía que está durando demasiado y está siendo demasiado intenso. Ocurre una cosa además, en los periodos de sequía se conjugan circunstancias adversas con otras que nos dan un respiro. En esta ocasión ya hacía muchísimos años, décadas, que según nos dicen los expertos no ocurría lo que está ocurriendo en este momento, que todas las circunstancias son negativas, con lo cual pues se hace con un plus más de dificultad esta cuestión del agua. Consejero, pero esta situación de emergencia y la resolución de todas estas medidas que nos acaba de enumerar, ¿están impidiendo ver quizás una solución más definitiva al problema que tiene Murcia con el agua? En la región de Murcia, y fue el primer encargo que me dio el presidente, Fernando López Miras, haciéndose eco de lo que piden nuestros regantes, lo que piden los agricultores. La agricultura en la región de Murcia es fundamental. La agricultura en la región de Murcia no es lo mismo que la agricultura en otras comunidades autónomas, en otras regiones. Aquí, un tercio de la economía de la región de Murcia depende directamente de la agricultura. En cuestión de empleos, un tercio depende de manera directa de la agricultura y quizá más de la mitad de manera directa o indirecta. No solamente son los agricultores, son los transportes, son los servicios, son un sinfín de actividades conexas con la agricultura que dependen directamente de la agricultura. Aquí, cuando la agricultura funciona bien, todo funciona bien. En la región de Murcia, en Lorca eso lo sabemos de manera muy especial. Yo recuerdo a alguien que decía que la historia de Lorca era la historia de la permanente lucha por el agua, ¿no? En la región de Murcia es aplicable 100% esto. Por lo tanto, pues es un factor fundamental, es un sector del cual dependen muchas cosas. Por eso es por lo que el presidente me dijo, y el sector nos ha dicho que necesitamos buscar una solución definitiva. Claro. ¿Por qué? Porque pensemos, y es un símil al que acuden muchas veces, ¿no?, nuestros agricultores,
un fabricante que fabrica lo que sea, ladrillos, maquinaria, elementos tecnológicos, que necesita pues la energía eléctrica para que funcionen las fábricas. Una fábrica sin luz sería impensable. ¿Cómo se puede pensar que alguien esté dependiendo para fabricar si va a tener o no va a tener energía eléctrica? Nuestros agricultores todos los días les pasa lo mismo, en todas las temporadas les ocurre lo mismo. A la hora de sembrar, de comprar las materias primas, de comprar los abonos, de comprar los fitosanitarios, de comprar las semillas, pues están pensando siempre si van a tener agua suficiente para poder sacar adelante sus cosechas. Claro. Esto es algo impensable, esto es algo que tenemos que dar solución ya. Tenemos que pensar y tenemos que trabajar, y es lo que estamos haciendo, en las soluciones urgentes al problema coyuntural, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en la solución definitiva. La tuvimos un día en nuestras manos. En el año 2004 pues empezaron a ejecutarse las obras del trasvase del Ebro. Había un plan hidrológico nacional, producto de un gran consenso a nivel de todo el Estado. El 80% de la Mesa Nacional del Agua dio su consentimiento, su consenso para la aprobación del plan hidrológico. Hasta los regantes de Aragón, el gobierno de Aragón no, pero los regantes de Aragón dieron su consentimiento, dieron su consenso para el plan hidrológico y el trasvase del Ebro. Lo que tenemos que lamentar, y es inexplicable, pues que un gobierno de Zapatero pues lo derogase con una promesa, además, de que en un año nos iba a aprobar otro trasvase alternativo al trasvase del Ebro, en un año. Bueno, pues aquello pues fue un brindis al sol, no fue una promesa incumplida. Es un símil al que también he acudido yo de vez en cuando, como se está jugando al juego de la oca, y casilla por casilla vas avanzando, consiguiendo consensos, consiguiendo adeptos a este plan hidrológico, y cuando ya lo tienes conseguido, en la casilla 98 caes en el pozo y te mandan a la casilla de salida. Todo el trabajo no ha servido para nada y ahora estás en la casilla de salida de nuevo. Pues bien, ¿es posible recobrar ese consenso? Yo creo que es posible y estoy absolutamente convencido. Además, estoy entrando en contacto con gente incluso hasta de Castilla-La Mancha. El otro día tuve una conversación con una parlamentaria y me decía: nosotros no somos antitransvasistas en Castilla-La Mancha, nosotros lo que queremos es que se nos hagan las infraestructuras que necesitamos, porque nosotros vemos pasar el río por nuestra tierra y no tenemos las infraestructuras para aprovechar ese agua. Nosotros tenemos que defender la viabilidad del Tajo, nosotros tenemos que defender que el Tajo no tenga una fecha de caducidad, y es así. Y en ese sentido yo les dije: nosotros somos aliados vuestros en este sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de la región de Murcia sin el trasvase del Tajo Segura? ¿Qué sería de la región de Murcia? Nosotros tenemos que defender la sostenibilidad del Tajo, al igual que los territorios ribereños del Tajo Segura, porque depende mucho de nuestro futuro, de ese río. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos, y ofrecí para ser aliados de ellos a la hora de pedir las infraestructuras que necesitan. Si hay ahora mismo lugares en el Tajo, en el Duero, en el cual están abasteciendo poblaciones con cubas, porque no tienen las infraestructuras para sacar el agua del río, nosotros tenemos que ser aliados de ellos para que después el agua que les sobre, cuando les sobre, pueda venir aquí. Por lo tanto, yo creo que en reuniones que hemos mantenido a nivel de Partido Popular, con representantes de todos los territorios, si conseguimos un acuerdo en el que todos los territorios estén equilibrados, tú necesitas infraestructura, vamos a pelear por ellas. Si te sobra agua, aquí la necesitamos, nos la traemos para acá y la pagamos. ¿Por qué no? Y hay una cuestión que me parece fundamental y que estamos defendiendo desde la región de Murcia. ¿Por qué no puede ser objeto de compra y venta el agua? La ley de aguas dice que no, que el agua es un bien de dominio público que no puede estar sujeta al comercio. Sin embargo, lo está. Es una gran hipocresía, porque con el eufemismo de que no estamos pagando un precio, sino un canon por el agua, lo que estamos haciendo en realidad es comprar agua. Y lo estamos haciendo desde siempre. Y todas las comunidades de regantes compran y venden agua. ¿Por qué esa hipocresía? Vamos a llamar a las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Y si hay que reformar la ley de aguas, y si hay que hacer un gran banco del agua a nivel nacional, controlado directamente por la administración y absolutamente transparente, esa puede ser una solución. Lo que no podemos concebir es que haya agua suficiente para todos en toda España,
pero que no esté repartida adecuadamente. Por medio de esa institución, el Banco Público del Agua, que reformando la ley de agua, ¿por qué no se puede vender el agua a un precio que sea acorde con las necesidades de los agricultores? Igual que se vende la energía eléctrica, igual que se vende el gas natural, igual que se vende el petróleo y la gasolina, que son elementos de producción. El agua para los agricultores es un elemento más de producción. Pues esa es una cuestión, un planteamiento que estoy haciendo en Madrid también. Frente a para ese pacto, gran pacto nacional del agua, en el que ya está trabajando el gobierno, están contactando con los representantes de todos los gobiernos regionales. Y yo mi posición allí, la posición del gobierno de Fernando López Mira, la posición del gobierno de Murcia allí, en el gobierno, es esto precisamente. Hay que llevar agua desde donde sobra, cuando sobre, a donde hace falta. Claro. Para eso hay que hacer las infraestructuras a las cuencas que pueden ceder agua para que no se sientan damnificadas por estos trasvases. Hay que constituir ese gran banco público del agua para que los regantes a los que les sobre agua puedan vender ese agua a un precio que esté establecido, un precio razonable, a los agricultores, a los regantes, donde les falte precisamente. Tenemos que equilibrar el Estado. Precisamente de lo que se trata en ese gran pacto y en el que estamos todos de acuerdo, es que ese gran pacto tiene que ser fruto del consenso. Los enfrentamientos al final han demostrado que no sirven absolutamente para nada. Por la vía de la imposición y de la confrontación política no podemos conseguir ese acuerdo, como se hizo entonces, en el año 2002, 2003 y 2004. Hacer ese pacto, ese consenso, en el que todo esté equilibrado y no haya perdedores ni vencedores, sino un pacto que resulte beneficioso para todos. ¿Es fácil? No. ¿Se puede conseguir? Sí, vamos a intentarlo. En cualquier caso, hay personas, políticos, no sé, que no están de acuerdo con todas estas cosas, y de ahí que haya que intentar llegar a esos consensos y llegar a esos entendimientos, porque, bueno, pues la cuestión es esa. Uno de los argumentos que esgrimen precisamente quienes no están de acuerdo con estas cosas es que, bueno, ¿y por qué no se cultiva menos en Murcia, en Almería y en Alicante? O sea, ¿por qué necesitan tanta agua? Pues que cambien el tema de los cultivos o etcétera, etcétera. ¿Esto es planteable? Eso es un disparate. Es un disparate puesto que el modelo productivo en el sector agroalimentario en la región de Murcia es un modelo a seguir, por lo tanto es un disparate pensar en cambiarlo. Tenemos una agricultura con unos agricultores altamente tecnificados que hacen un uso eficiente del agua como nadie, somos ejemplo. Hay cifras que son absolutamente demoledoras. En modernización de regadíos, en la región de Murcia el 85% de los regadíos están modernizados, la media nacional es del 45%. En depuración de aguas residuales estamos próximos al 100% de la depuración de las aguas urbanas. Y de esas aguas depuradas, que depuramos casi todas, se reutiliza un 98%. Frente a un 9% que es la media de toda España. Y con el 3% del agua de toda España, en la región de Murcia, cultivamos y exportamos el 20% de las exportaciones de productos agroalimentarios de toda España. De frutas y verduras, la región de Murcia exporta el 20% de las exportaciones de toda España, utilizando el 3% del agua de toda España. Los números por tanto, cantan, como lo estamos contribuyendo, no solamente es básico para la región de Murcia, es que estamos contribuyendo al Producto Interior Bruto de España. Es que lo que aporta en empleo es la tercera parte de los empleos que se produce en la región de Murcia están en el sector agroalimentario. Por lo tanto, decir que cambiar el modelo productivo es un auténtico disparate. Tenemos el clima, tenemos la tierra, tenemos los agricultores, tenemos la tecnología. Nos falta agua. Pues es cuestión de traer ese agua que falta. No de decir, es que una fábrica que produce los mejores electrodomésticos dice, no te voy a dar suficiente energía eléctrica, tienes que producir menos aunque tengas toda la producción vendida. Es un auténtico disparate. Lo que hay que hacer es precisamente facilitar los medios para que este modelo productivo, que es modelo en toda España y en toda Europa,
pues siga produciendo lo que se necesita, porque es que además en las exportaciones, es que la mitad de las exportaciones de la región de Murcia son productos hortofrutícolas. El 20% de las exportaciones de toda España de productos hortofrutícolas, como decía, es de la región de Murcia. ¿A quién se le puede ocurrir el sugerir que tenemos que cambiar nuestro modelo productivo? Bueno, falta quizás, pregunto, más industria agroalimentaria. Lo que va, ahora mismo hay, en fin, los agricultores, la agricultura antigua, la agricultura artesanal se ha transformado, hay una alta tecnificación en la agricultura y además se ha convertido en un modelo productivo, la agricultura está industrializada, parte de todo ello pues se lo tenemos que agradecer a las cooperativas agrarias, ¿no? Las cooperativas pues han sido un elemento aglutinador de los pequeños y medianos agricultores que les ayudan a producir, les ayudan a buscar mercados y les ayuda a los agricultores a regular los precios, ¿no? Y ahora mismo pues la agricultura pues no solamente es el plantar y el recolectar en el campo, sino después la transformación y la comercialización de esos productos. Yo creo que está totalmente industrializada ahora mismo nuestra agricultura, afortunadamente. Evidentemente, y muy relacionado con todo esto, está el tema de la ganadería. Ganadería que, por otra parte, también necesita del agua, evidentemente, para poder... Los animales beben, o sea, Claro. Hablamos de la agricultura, pero cuando hablamos de la agricultura debemos hablar de la agricultura y la ganadería, están íntimamente conectados, ¿no? Y además en un sitio como la región de Murcia, especialmente en una zona como la del Guadalentín, en la que la ganadería es importantísima. Bueno, el Valle del Guadalentín, completamente Lorca, pues es uno de los polos ganaderos más importantes de España, ¿no? Y eso es reconocido en todos sitios, además con una base importante del porcino. Ayer por la mañana daba unas cifras, hay 5.000 instalaciones ganaderas en toda la región, de las cuales 1.500 son del porcino, pero el resto es de otras ramas de la ganadería. Y precisamente en el porcino, de esas 1.500 instalaciones, la mitad del porcino está precisamente en el Valle del Guadalentín, en el entorno de Lorca y Puerto Lumbreras, o sea que es un factor importantísimo, pero no solamente el porcino, que es claro el sector más importante, porque en bovino, en ovino, con además especies autóctonas, el chato murciano, la cabra murciano-granadina, pues son factores económicos muy importantes. La ganadería es trascendental aquí donde estamos, en Lorca, en el Valle del Guadalentín y en la región de Murcia en general. También importantísimo y destacable el tema del equino, que también ha tenido una importancia grande, ¿no? De un tiempo a esta parte, además. En Lorca sí, en Lorca las granjas equinas son numerosas e importantes. Yo creo que todo eso ha nacido pues al abrigo de nuestra Semana Santa, ya, sí. Pero hay una cabaña de ganado equino muy importante en Lorca. No nos podemos olvidar también que en nuestras pedanías altas, sobre todo el tema del conejo también fue una ganadería muy importante. No sé si ha dejado quizás de serlo un poquito. No, sigue siendo un sector que va muy avanzado, muy pujante, tanto el conejo como también granjas de pollos que hay también por nuestra geografía, ¿no? Sobre las pedanías altas el conejo es, desde luego, pues hay muchas granjas e importantes y con una gran producción. Pero bueno, lo más importante, hay datos importantes. Fijaos que en ganado porcino, 165.000 madres en la región de Murcia y que producen 4 millones de cabezas al año, la mitad de ellas en Lorca y en el Guadalentín. Son cifras importantes. Siempre se habla de la agricultura, la ganadería pues es tan importante como la agricultura en nuestros campos. Desde luego que sí, en fin, sector primario que es fundamental. Bueno, vamos a recordar que es consejero también de pesca. La pesca, ¿cómo anda nuestra flota pesquera? La pesca tiene dos facetas fundamentales: la pesca artesanal, que es la de siempre, la de los barcos, que salen pues, a diario a faenar en el mar, y luego hay un sector industrializado que es el de las piscifactorías, que están pues más o menos mitad por mitad, ¿no? A la pesca evidentemente no le falta agua, no tenemos ese problema,
y yo creo que es un sector que marcha muy bien, que hay que, pues solamente requieren pues una atención en cuanto a las ayudas que puedan necesitar en momentos determinados, pero es un sector que marcha solo, que necesita de vez en cuando pues darle un pequeño empujón. Y en cuanto a las piscifactorías, pues ahí pues sí que hay que estar un poquito más pendientes de ello. Es un sector que además se ha transformado muchísimo en los últimos años, que empezó hace relativamente pocos años, y que originaban problemas por la comida, por los productos que había que echarles, y que sin embargo la transformación que ha sufrido en los últimos años ha hecho que las piscifactorías ahora mismo son absolutamente inocuas para los alrededores y que producen pues una cifra de negocio importantes. Son un factor también a tener en cuenta. Un tema que nos preocupa a todos los murcianos, evidentemente también, es el del Mar Menor, esa laguna salada que tenemos, que es todo un privilegio tenerla en nuestra región y que, bueno, pues tantos quebraderos de cabeza ha dado en los últimos tiempos. Precisamente su antecesora, Adela Martínez Cachá, bueno, pues tuvo que estar ahí bastante pendiente de esta cuestión. ¿Cómo está ahora mismo el Mar Menor? Bueno, no es mi competencia, puesto que con la anterior consejera, con Adela, sí que estaba en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente. Pues ahora Medio Ambiente, yo creo que de manera acertada, pues se ha desligado, se ha potenciado, porque se han creado dos direcciones generales muy importantes, que es la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General del Medio Natural, que no tienen nada que ver una con otra, y lo que se ha querido es potenciar precisamente la naturaleza, el medio natural y el medio ambiente, que es lo que se puede ver afectado por la actividad humana, el potenciarla y además que no sea el freno de muchas iniciativas empresariales, los trámites medioambientales consabidos, que tardan muchísimo en resolverse. Y además se ha creado otra nueva dirección general, que es la del Mar Menor, precisamente para dar solución a un problema, el problema del Mar Menor, que hay mucha gente que ha querido echarle la culpa a la agricultura. Claro, es que por eso iba por ahí la pregunta. Pero los agricultores se rebelan contra esta idea, puesto que los problemas medioambientales del Mar Menor son el producto de la conjunción de una serie de factores. La agricultura es uno, indudablemente. ¿Por qué? Porque los vertidos al mar de las aguas con altos contenidos de nitratos, que son nutrientes que hacen que proliferen las algas microscópicas, y que se produzca ese fenómeno de la turbidez de las aguas y pues la proliferación de medusas, etcétera, ¿no? Es uno de los factores, pero no tenemos que olvidar el factor industrial. También sobre el Mar Menor tiene sus influencias, el turismo tiene sus influencias, el urbanismo, la proliferación de las urbanizaciones también vierten al Mar Menor, y todo ese conjunto es el que ha hecho que la laguna salada del Mar Menor, que es una auténtica singularidad de la región de Murcia, pues esté en la situación en la que está. Pues ¿cómo está el Mar Menor? Mejorando. Se están tomando medidas, se publicó un real decreto, que es de ámbito nacional, un decreto regional, un decreto autonómico para controlar el tema del Mar Menor. Se están controlando los vertidos bajo ese principio de vertido cero, y eso tiene pues también su repercusión en la agricultura. La agricultura, en el campo de Cartagena, los regadíos los tienen con el agua del trasvase y con el agua que obtienen de los pozos, el subsuelo, que tienen un grado de conductividad, es decir, de salinidad, que hay que quitarle esa salinidad para poder utilizarla para el regadío. Claro, luego el rechazo, las salmueras resultantes de desalar ese agua de los pozos, pues hay que verterla. Antes se vertía al Mar Menor, las salmueras llevaban ese contenido de nitratos, pues ahora no se puede hacer de esa manera, y tenemos que arbitrar las soluciones necesarias para que ese rechazo, esas salmueras, después de quitarle los nitratos, hay que quitarle los nitratos a las salmueras y después verterlas, pero no ya al Mar Menor, sino al Mar Mayor, igual que se hace con los rechazos no de las desalobradoras, sino de las desalinizadoras. Las desalinizadoras son las que desalan agua del mar, las desalobradoras desalan agua, y los procedimientos son diferentes, agua del subsuelo.
hay que procurar establecer esas soluciones definitivas que van a tardar un tiempo, ya estamos en ello, pero van a tardar un tiempo. Mientras tanto, pues hay que sacar agua del subsuelo. También desde el punto de vista medioambiental es necesario, porque el agua del subsuelo, si no la sacas, se filtra al Mar Menor, si no la sacas, rebosa y rebosa con los nitratos. Por lo tanto, es necesario para la agricultura el sacar el agua del subsuelo, necesario para el medio ambiente. Mientras tanto, pues estamos viendo la posibilidad de dar soluciones momentáneas a esa necesidad de utilización del agua del subsuelo del acuífero del campo de Cartagena. ¿Cómo? Mezclándola con el agua de las desaladoras y, por otro lado, pues que ya lo tenemos casi resuelto a nivel de medio ambiente de comunidad autónoma. Antes de ayer también hablaba en Madrid con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente la posibilidad de, en plan al principio experimental, para después, si funciona, que va a funcionar, ese rechazo, echarlo en balsas que ya previamente o tienen o han construido los agricultores y que pueden tenerlas durante 2 años, mientras se construyen los salmueroductos y mientras se construyen los emisarios submarinos o se amplían los ya existentes para arrojar el rechazo al mar. El Mar Menor... proyectos, ¿eh? Sí, no son muchos, ¿no? Pero el Mar Menor hay que regenerarlo de manera absoluta y al mismo tiempo la agricultura del campo de Cartagena tiene que seguir funcionando. Evidentemente, como no puede ser de otra manera. Bueno, ya para terminar, cambiamos de tema. Antes hablaba de que ese 20% de las exportaciones a nivel nacional de los productos agroalimentarios parten de aquí, pero muchas veces el consumo interno, el nuestro, a lo mejor no está tan avanzado. Desde la Consejería también se potencia precisamente ese consumo interno, y ayer mismo le traía hasta su casa, hasta aquí, hasta Lorca, una campaña para potenciar el consumo de sandía, ¿no? Sí, claro. La sandía es cultivo de verano, igual que el melón, y además una altísima producción. Yo daba ayer las cifras de la campaña del 2016, ¿no? Que eran espectaculares, ¿no? Espectaculares, 210.000 toneladas de sandía, el 77% para la exportación, el 77%, el resto para consumo interno, pero ese consumo interno también hay que fomentarlo, al mismo tiempo que se fomentan campañas para incrementar el consumo en los mercados exteriores. Esa exportación va pues, fundamentalmente a países de la Unión Europea, que son los que demandan la sandía murciana, como son pues, Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues la cifra de negocio era importante, 68 millones de euros lo que se exportaba, y desde luego pues hay que fomentar eso porque es bueno para la economía del sector, que además también en el Valle del Guadalentín es la mitad de la producción de sandía de toda la región de Murcia se produce en el Valle del Guadalentín, se produce en Lorca, entre Lorca y Puerto Lumbreras, y por tanto pues hay que incentivar ese consumo, porque además, como digo, es bueno para la economía, pero es bueno para la salud también. Damos a conocer en esa campaña, la damos a conocer ayer y vamos a extenderla en toda la región y en otros sitios, ¿no? los beneficios de la dieta saludable y de una fruta como es la sandía, que además de ser agradable y altamente refrescante, contiene antioxidantes importantes, propiedades vitamínicas importantes, previene enfermedades cardiovasculares, es extraordinariamente beneficioso el consumo de sandía. Y por eso pues esa campaña, en los dos sentidos, porque es bueno para la salud y porque es bueno para la economía de la región de Murcia y de nuestra comarca. Desde luego que sí. Consejero, ya para terminar, ha comenzado el proceso del Brexit. Hay preocupación en el sector agrario porque evidentemente todos sabemos que hay mucha exportación que va hacia Gran Bretaña. Hay mucha preocupación. Ya nos ha proporcionado unos quebraderos de cabeza impresionantes el veto ruso. Se nos ha cerrado un mercado que nos está obligando pues, a intentar abrir nuevos mercados para paliar ese déficit. Eso eran mucha cantidad de producto el que iba a Rusia, y ahora nos preocupa que la salida de la Unión Europea por parte de Inglaterra pues, pueda, que indudablemente va a tener también, porque los precios no van a ser los únicos, la moneda, etcétera, ¿no? Va a tener también su efecto pernicioso en la exportación de frutas y verduras al Reino Unido.
claro que preocupa, pero en fin, ya estamos en ello y en ese sentido, pues desde la consejería, mano a mano con la consejería de Juan Hernández, el Info y la consejería de Economía, pues estamos de la mano de los agricultores, pues procurando la apertura de nuevos mercados que sustituyan a aquellos que perdemos. En fin, bueno, pues son muchísimas cosas, densa conversación la que hemos tenido con el consejero Francisco Jodar, al cual le agradezco muchísimo que haya estado aquí esta noche, pues comentando un poco de todo y fundamentalmente el tema del agua que nos preocupa tanto. Pues a ver si la próxima vez que hablemos llueve o por lo menos se soluciona un poquito más esa cuestión. Pues bueno, esos son los ciclos del agua, los ciclos del tiempo, ¿no? Esperemos que estemos ya al final de ese ciclo y que veamos un poquito la solución, porque cada vez se va complicando más, pero en fin, vamos encontrando soluciones, trabajando mucho y desde luego siempre este gobierno, el gobierno del Partido Popular, pues hasta ahora lo que sí se ha conseguido es que a los agricultores nunca les falte el agua que han necesitado para sacar adelante sus productos y vamos a intentar que siga siendo así. Consejero, pues muchísimas gracias, muchísima suerte y muchísimo éxito en todas sus gestiones para conseguir traer cosas interesantes para Murcia. Muchas gracias por invitarme y a vuestra disposición siempre. Gracias. Hacemos un pequeño alto en el camino, luego seguimos ya en nuestra segunda parte aquí en El Vértice. No se vayan, hasta ahora mismo.